Docentes de los diferentes colegios públicos de la provincia comunera se concentraron en esta ciudad para alzar su voz de protesta. Esta vez lo hacen en contra de la reforma que se cursa en el Congreso. Según lo manifiestan los docentes, de llegar a aprobarse, la educación en el país se vería seriamente afectada. Lo que pedimos es el hundimiento de la Ley Estatutaria de Educación. En su inicio fue presentada con unas ideas muy buenas, pero sabemos que en el Congreso, en la Cámara y en el Senado se van presentando cosas y cada uno de los partidos políticos van queriendo adicionar cosas, y en el último encuentro que hubo en algunos partidos políticos adicionaron cosas que va en contra, vemos que va en contra de la educación pública, y eso significa la desfinanciación de la educación pública. Nosotros, como docentes oficiales del magisterio santandereano y colombiano, pues queremos y pedimos al Congreso de la República el hundimiento de esta ley que va en contra de los derechos de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Según lo manifiesta este líder sindical, la reforma educativa tiene varios puntos negativos. Entre ellos, los recursos que se pretende asignar a la educación son escasos. Los docentes están excluidos de la discusión a pesar de ser los actores fundamentales en la educación, y que esta reforma es nociva para los estudiantes y docentes del país. En lugar de mejorar, tiende a empeorar. Cuando hablan de la educación, cuando hablan de fondos y la financiación de la educación, que vayan a desviarlos hacia la educación privada. No es que no estemos en favor de la educación privada, la respetamos desde luego, pero que no desvíen los recursos de la educación pública hacia la educación privada, lo que llamamos los vouchers, los bonos escolares. Eso es desfinanciar la educación pública, y eso va... sobre todo si yo tengo la oportunidad y la capacidad de enviar a mis hijos a la educación privada, pues lo hago y lo pago y lo cancelo, y es el derecho que tienen las personas de hacerlo, de escoger si quiere pagarlo. Pero hay muchas familias pobres y necesitadas que no tienen los recursos suficientes, y por lo tanto el Estado debe garantizar ese derecho de la educación a los estudiantes más vulnerables, con educación de calidad, desde luego. Si todas las escuelas y colegios públicos de Colombia tuvieran los recursos didácticos, pedagógicos, tecnológicos, físicos, laboratorios, todos de infraestructura, que en su casa tengan una buena estabilidad económica y todo, pues desde luego que podemos competir con otras instituciones, sobre todo privadas, en materia de resultados. A eso vamos, en que sí queremos la evaluación, sí estamos con la evaluación, pero ¿en qué condiciones? No una evaluación con estas características que propone el gobierno, mejor el gobierno no, el Congreso, porque es unos partidos políticos concretos del Congreso, como para desmeritar el trabajo que hace el docente. Y muchos de nosotros, de los docentes, trabajamos con las uñas. Muchos de nosotros, de los docentes, a veces tenemos que regalarle el lápiz al niño para que pueda escribir, regalarle las hojas, incluso a veces los cuadernos, porque no los tienen los recursos necesarios. Aunque la educación es pública, a veces ellos no tienen los recursos para el uniforme, para los zapatos, ¿sí? De eso se trata. A esto se suma la noticia que anuncia que Colombia tiene resultados muy bajos en la evaluación externa de las pruebas PISA, a lo que los docentes dicen que esto no es verdad, que ellos han ingresado por evaluaciones a ejercer su cargo de docentes y que están bien preparados, pues para ascender en los escalafones también tienen que ser evaluados. O sea, no es que no estemos de acuerdo en la evaluación, sino que liguen la evaluación externa, como las pruebas saber que tiene el Estado, que es una evaluación externa que le hace a cada uno de los institutos, a cada uno de los colegios públicos y privados del país, lo liguen a los resultados. No es lo mismo los resultados de una escuelita, de la última escuela de Chima, que a veces no puede tener luz, no puede tener agua, no tiene los recursos necesarios, de videobin, de computadores, didácticos. No es lo mismo a que den los resultados de un colegio privado de Bucaramanga, es más, de un colegio privado aquí del Socorro, de San Gil, de Santander, ¿sí? No es lo mismo los resultados de un estudiante que no tiene una buena alimentación en su casa, porque sus padres son muy pobres, porque viven pobreza extrema o pobreza mediana. No es lo mismo a un estudiante que tenga todo en su casa, de alimentación, de otros beneficios que muchos de las clases más bajas desfavorecidas de Colombia pues no tienen. Entonces, que no nos van a dar los resultados. Por su parte, los maestros de los colegios públicos afirman que seguirán marchando para defender la educación pública y que ésta sea para las clases menos favorecidas del país. Mañana se vence el plazo de la reforma estatutaria de la educación. ¿Qué queremos? Que se hunda. Se puede hundir de muchas maneras. Se puede hundir porque no se dan los tiempos para que ellos hagan los debates y puedan votar, y si pasa la medianoche ya no se puede presentar y se hunde automáticamente.
por la medianoche, porque se vence el periodo legislativo que ellos tienen. Entonces eso es lo que queremos. Tenemos maestros marchando en la plaza de Bogotá, en la plaza de Bolívar, en cada una de las ciudades de los departamentos, en cada una de las capitales de departamentos, marchando precisamente en esto, con este mismo sentir de defender la educación pública y que sea exclusivamente para las clases más desfavorecidas.